Ok, Catalino, vamos a comenzar. Bueno, el único que está aquí es usted, así que voy a comenzar con usted y trabajaré con usted. Pues, entonces, el día de hoy nosotros vamos a continuar ahora la siguiente parte de lo que estábamos viendo la semana pasada. La semana pasada nosotros estuvimos viendo lo que eran las razones o las funciones trigonométricas para un valor determinado en un punto. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a trabajar lo que son la resolución de triángulos rectángulos. Estamos en el módulo, en la página 35, 34 y 35, para comenzar nuestro tema del día de hoy. ¿Okay? Entonces, vamos a ver aquí una pequeña presentación que les tengo sobre lo que son los triángulos rectángulos. ¿Okay? La solución de los triángulos rectángulos. ¿Sí? Vamos a ver entonces dónde se utiliza eso que nosotros vimos la semana pasada, dónde se utiliza. Triángulos rectángulos. Se denomina triángulo rectángulo a cualquier triángulo con un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Las razones entre las longitudes de los triángulos, de los lados de un triángulo rectángulo es un enfoque de la trigonometría plana. En particular, un triángulo rectángulo se cumple el llamado teorema de Pitágoras, ya conocido por los babilonios. ¿Ok? ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener un triángulo que va a estar así. Vamos a ubicarnos en el primer cuadrante. Podemos estar en cualquier cuadrante, pero vamos a trabajar en el primero porque nosotros trabajamos en el primero y ya simplemente después hacemos la traspolación por signo o la traslación para entonces poder ubicarnos en los demás cuadrantes. Recordar el valor de los ángulos, que el ángulo C va a ser el ángulo recto. Y cuando yo voy a colocar mis valores, siempre yo debo saber que si C es el ángulo recto, el ángulo que está en el extremo superior va a ser B y el ángulo que está en el extremo inferior va a ser A. ¿Cómo yo coloco los catetos? Los catetos, una forma sencilla, si se me olvida, es, si aquí tengo a A y a B, ¿qué letra me falta? C. Si aquí tengo a B y a C, ¿qué letra me falta? A. Si aquí tengo a A y a C, ¿qué letra me falta? B. Esa es una forma de colocar los catetos. ¿Okay? Entonces, veamos ahora sí cómo nosotros vamos a trabajar lo que son los triángulos rectángulos. ¿Okay? Vamos a ver aquí. Tenemos nuestro primer ejemplo. Tenemos esta figurita que está aquí. Dice que nosotros para tener solucionado todo el problema debemos saber cuánto mide el ángulo A, el ángulo C, el ángulo B. Debemos tener 6 valores. Mi problema siempre me va a dar 2 valores, pero hay uno que va a estar sobreentendido. El valor del ángulo C, que él siempre va a medir 90. ¿Ok? Tenemos nuestra primera fórmula. Dice que en todo triángulo, no importa si sea rectángulo, isósceles, escaleno, el tipo de triángulo ojilátero, el tipo de triángulo que yo tenga, siempre en todo triángulo, cuando yo sumo los 3 ángulos de un triángulo, me debe dar 180. Este es un principio básico de todo triángulo. En todo triángulo se cumple eso. Si ya yo sé, de salida yo sé que mi ángulo C mide 90. Me dijeron que mi ángulo A mide 37, aquí está, pero no me dijeron cuánto mide mi ángulo B. Yo puedo calcular el ángulo B a partir de aquí. Yo reemplazo los valores que conozco y después aplico el despeje de ecuaciones, dejo a B sola y recordar que lo que estaba sumando cuando lo coloco del otro lado pasaría restando. Entonces me quedaría que B sería igual a 180 menos 90 menos 37. Y eso sería a 180 le quito 127 y me quedan 53 grados. Ya tengo el valor del ángulo B. ¿Qué tengo que encontrar? Tengo que encontrar el ángulo, el valor del lado C y el valor del lado A, porque me dijeron que el lado B mide 5.9. ¿De qué me voy a valer? La semana pasada nosotros estuvimos viendo las fórmulas. Entonces tenemos tangente del ángulo. ¿Qué ángulo voy a usar? El que me dieron. Dice que es tangente del ángulo A. En la tangente del ángulo A
dice que va a ser el valor opuesto al ángulo entre el adyacente, ¿ok? El opuesto, o sea, no toca el ángulo, ¿quién es? A, y el adyacente, ¿quién es? B. Me queda que tangente del ángulo A es A entre B. Aquí está. Tangente del ángulo A es 37, que es el ángulo, reemplazo teta por 37. A, yo no sé cuánto vale, se queda igualita. Y 5.9, que es el valor de B. ¿Ok? Hago entonces mi transposición de términos. La A queda solita, la despejo. El 5.9 estaba dividiendo, va a pasar multiplicando. Así que me queda que A es igual a 5.9 por la tangente de 37. Ayudándonos de la calculadora científica, 5.9 tangente de 37 grados, dice la calculadora que eso da 4.45968896. Tomo una cifra significativa o una cifra después del punto. ¿Cómo me doy cuenta cuando la tomo? Me fijo acá, cuando me dieron mis valores, cuántas cifras habían después del punto. Aquí dice que había una, significa que mi respuesta acá debe tener una cifra. ¿Ok? Y de ahí salió ese valor de A. Ahora yo sé que tengo que B mide 53 y que A minúscula, que es un lado, mide 4.4. Significa que ahora el único valor que me falta encontrar es a C. Si ya yo tengo dos lados, dice que yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras dice que C es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Yo pongo esto aquí, desarrollo eso y encuentro la raíz. Aquí está. Siempre en un triángulo rectángulo yo debo tener estos tres pasos. La suma que me debe dar 180. Usar una función trigonométrica y usar el teorema de Pitágoras. Dependiendo de qué datos me den en el problema, yo utilizo una de esas cosas primero. Cuando me dan un ángulo, yo de una vez puedo parto para encontrar el otro ángulo. ¿Ok? Solo me dieron un lado, tengo que utilizar la función primero para después terminar con lo que es teorema de Pitágoras. Va a depender entonces de lo que nosotros tengamos. Veamos un segundo ejemplo. Miren, ahora no me dieron el ángulo. ¿Qué me dieron? Me dieron los dos catetos. ¿Qué significa? Que yo no puedo utilizar la del ángulo primero. Puedo buscar el ángulo. Tengo dos catetos. Quiero saber este de aquí. Me dieron el cateto A y el cateto B. ¿Qué función trigonométrica de las tres que tiene la calculadora tiene los dos valores que me dieron? Acuérdense que la calculadora tiene la función seno, la función coseno y la función tangente. La semana pasada nosotros aprendimos a qué equivale cada una, ¿ok? Tenemos que hay una que es el cateto adyacente entre la hipotenusa, que hay otra que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, pero resulta que a mí no me dieron hipotenusa, así que yo no puedo usar ninguna de esas dos. Y esas dos, ¿cuáles eran? Seno y coseno, que son las que involucran hipotenusa. Pero me queda que tangente. Tangente dice que sería A entre B, opuesto entre adyacente, o coordenada de la abscisa entre coordenada de la ordenada, ¿ok? Entonces, aquí tengo esto. Dice que sería tangente del ángulo A, aquí está el ángulo A, sería entonces este valor entre este valor, aquí, 3 y 5. Calculadora, porque lo que yo no conozco es AA. Lo mismo que hacíamos la semana pasada para encontrar la tangente. Sería Shift, la tecla de tangente, abro paréntesis, el número 3, tecla de fracción, 5, cierro paréntesis. ¿Ok? Y entonces ahí me da el ángulo, que dice que es 30.96 si yo lo mido en decimales. Si yo lo mido
en grados, minutos y segundos sería 30 grados, 57 minutos, 49 segundos. Pero aquí está mi ángulo expresado en decimal. Listo, encontré el ángulo de aquí. Si ya yo tengo este ángulo, significa que puedo encontrar este otro. ¿Con qué fórmula? La que dice que A más B más C es 180. Reemplazo los valores que ya conozco y hago la suma o resta de lo que ya tengo allí. Aquí quedaría 180 menos 90 menos 30.96 y aquí está entonces el valor de mi ángulo B. Ya usé función, usé la suma de los ángulos. ¿Qué no he usado? Teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que yo debo calcular el valor de esta que está aquí. ¿Y esta quién es? La hipotenusa. ¿Cómo se encuentra? Aquí está la fórmula. Yo reemplazo y saco los valores de las raíces. Nuevamente tengo los mismos 3 pasos, solo que no los tengo en orden. Cambiaron de posición esto. ¿Por qué? Porque no fue lo mismo que me dieron. Me dieron 2 lados, así que yo parto utilizando la función para encontrar el ángulo. ¿Ok? Ya después que encuentro el ángulo, entonces me voy a la fórmula que dice que la suma de los 3 ángulos debe dar 180. Y por último utilizo el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Pasamos al siguiente ejemplo. Miren, ahora me dieron otra cosa. ¿Qué me dieron? Me dieron un lado y me dieron un ángulo, pero no me dieron el ángulo A, me dieron ahora el ángulo B. Yo parto, tengo un ángulo, significa que yo puedo partir de la que dice que la suma de los 3 da 180. Reemplazo el ángulo que me dieron, que fue B, y ya nosotros sabemos que el ángulo C siempre va a medir 90. ¿Ok? Sería entonces A más 32 más 90 debe ser 180. Despejo, recuerden que lo que estaba sumando pasa restando. 180 menos 90 menos 32, entonces sería 180 menos 122, ¿cuánto queda? 58. Ya tengo el valor del ángulo, perdón, aquí es A, puse B, perdón. Está, aquí el ángulo A mide 58. Ok, dice que ahora debo encontrar qué función de las que está aquí es la que me permite a mí trabajar. Tengo entonces, ¿qué lados me dieron? Me dieron el lado C. ¿Coseno de quién? De 58 sería B, este lado, entre C. Recuerden que es, ¿qué lado es este? Si estoy hablando del ángulo A, que el ángulo que está aquí, que es el ángulo A, si estoy hablando de ese ángulo, ¿quién va a ser? Aquí yo reemplazo el valor y quedaría entonces B va a ser igual a 5 que multiplica al coseno de 58. Yo lo meto en la calculadora. 5 coseno de 58 grados. ¿Cuánto me dio? 2.6495. Me fijo, como aquí solo hay entero, yo no importa, aquí yo voy a colocar una sola cifra decimal, cuando los valores están dados en entero. Entonces tengo que mi valor B minúscula es 2.6. Ya tengo este. ¿Qué me falta utilizar? Utilicé la suma, utilicé la función. ¿Qué no he usado? Teorema de Pitágoras. ¿Qué lado es el que me hace falta? El lado A. ¿Qué dice la fórmula según el teorema de Pitágoras para encontrar a A? Aquí está. Yo reemplazo lo que ya obtuve y tengo entonces mis valores. En mi problema me habían dado el valor de C y el ángulo B. Yo encontré el ángulo A y encontré los valores de B y de A minúscula que hacían falta. Veamos un siguiente ejemplo. Me dieron ahora 2 lados. ¿Ok? 2 lados. Dice que cuando me dan 2 lados, yo puedo partir utilizando teorema de Pitágoras para encontrar este lado y la función para encontrar el ángulo.
¿Qué hice? Yo opté porque me di cuenta que hay una función que me involucra estos dos lados, el lado C y el lado A. ¿Qué función es? La función seno, que dice que es A entre C, ¿ok? Entonces sería A entre C, que sería 34.56 entre 40.56. Aquí está. Como yo no conozco el ángulo, yo despejo con la función inversa. Seno a la menos 1 de esta expresión que está aquí, lo meto en la calculadora y me sale que esto es 40.43, que sería el ángulo de aquí. Con ese ángulo yo puedo encontrar este, con la fórmula que dice que cuando yo sumo los tres da 180. Aquí está, yo encuentro entonces el valor de B. Aquí hago mi recta, 180 menos 90 menos 40.43. ¿Qué me quedó? 49.57. Tengo los dos ángulos. ¿Qué me hace falta? El lado B. ¿Con qué lo calculo? Teorema de Pitágoras. Y aquí está. Miren lo que les digo, siempre son tres cosas que hay que hacer. Utilizar una función que puede ser seno, coseno o tangente. Utilizar la suma de los tres que da 180 y utilizar el teorema de Pitágoras. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en los problemas de triángulos rectángulos. Aquí les dejo unos videos, voy a colocarles por lo menos el primer video para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver si carga, qué tal tengo el internet. Para ver si carga. Ahí está. Para observar el video, recuerden que los videos más que nada son de apoyo, tienen uno que otro ejemplo que nos puede servir para trabajar lo que queremos. Ok, se me cancela la página de internet, no está muy bueno para esto, vamos a ver. Tengo problemas con el sitio web para hacerlo desde allí. Entonces, allí quedan los videos para ustedes. Ya es más fácil que ustedes entren ya con su internet porque parece que mi internet no está tan rápido para que cargue el video o el buscador que tengo programado no está muy ágil ahorita. Pero allí están los videos para que ustedes los puedan ver. Igual, señores, entonces nosotros vamos a trabajar. Vamos a darle aquí. Vamos a trabajar lo que son entonces los videos. De su tema del día de hoy. Entonces, señores, ya por lo menos tienen ustedes su presentación que les va a permitir entonces ver lo que tienen que hacer. Entonces, por lo menos sabemos el orden de lo que tenemos que realizar. Conocemos entonces que para poder nosotros trabajar, encontrar la solución de una expresión, de un triángulo rectángulo, nosotros debemos conocer entonces los tres pasos que debemos trabajar. Los tres pasos que nosotros debemos trabajar, ¿cuáles son? Sería el primero, encontrar la función, y el segundo, después que yo encuentro la función, entonces nosotros podemos trabajar tenemos función, suma de ángulos y
tenemos también teorema de Pitágoras. Es lo que nosotros debemos utilizar para trabajar. ¿Okay? Para poder trabajar, nosotros entonces necesitamos reconocer esas tres cosas. La función, ¿ok? Recuerden qué funciones nosotros tenemos. Tenemos la función seno, la función coseno y la función tangente. ¿Por qué esas tres? Porque esas tres son las que tiene nuestra calculadora, ¿ok? Seno, coseno y tangente. Recordar que la semana pasada nosotros dimos las definiciones de a qué era, cuál era la función seno, cuál era la función coseno y cuál era la función tangente, ¿ok? Yo tengo esas tres funciones para trabajar. ¿Qué tengo? Tengo el principio que dice que la suma de los tres ángulos de un triángulo es 180 grados, ¿ok? Esa es la otra. Y lo otro que tengo es el teorema de Pitágoras. Significa que yo debo usar esas tres. Ay, Dios mío, no sé qué será, Catalino. Pienso que es algo con la señal de internet porque ha estado yendo y viniendo. Me marca a mí también acá, no me deja abrir los videos. Pienso que es la señal de internet. Estamos teniendo problemas los fines de semana con la señal de internet. Bueno, esta semana la señal ha estado bien mala. Es cable onda y está bien mala. Ahora sí escuchas, Catalina.